Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro, el lunes 24 de abril 2017. A ver, empezó todo el run run, ¿no? Vamos a ir un poquito acá, porfa, en desorden, ¿no? De lo que tengo en la lista. Pero empezó todo el run run con una entrevista que publica el diario Perú 21 esta mañana, en la cual el congresista oficialista Carlos Brus dice que por él liberaría a Alberto Fujimori. Inmediatamente empieza la pelota a crecer. Típico, las reacciones en el Congreso de la República a lo planteado por Carlos Brus, y esto alcanza también al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, cuando le hacen la pregunta, y él también de alguna manera responde en forma positiva. ¿Ok? En forma positiva, sí, podría ser que por aquí, que por allá. Estoy siguiendo la línea de tiempo. Automáticamente siguen las reacciones en el Congreso de la República, ya no solamente ante lo dicho por Brus en una entrevista, sino también ante lo dicho por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Inmediatamente surge la pregunta también en la conferencia de prensa al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y él responde también positivamente. Ojo que le hacen además la aclaración, un indulto, y él dice, momentito, el presidente no ha hablado nada de indulto, se trataría de un proyecto de ley que tendría que presentar algún congresista que el Ejecutivo estaría llano a aprobar, ¿no? Aceptar. Y inmediatamente, no, es curioso porque dice, del dicho al hecho mucho trecho, aquí casi nada. En la tarde, Roberto Vieira, congresista independiente, recordemos que salió de Peruanos por el Cambio, pero quien de joven, en su juventud, había sido parte de las juventudes de Fuerza Popular, las juventudes fujimoristas. Bueno, inmediatamente él presentó un proyecto de ley. Quiero que le hagamos zoom, por favor, ¿no? Ahí está. Dice, el beneficio... Ojo, porque yo también me confundí en la tarde cuando conversé con el jurista Enrique Bernales. Dice, liberación condicional por edad. Dice, no es una liberación. No dice, es libertad condicional de alguna manera, pero leemos mejor. El beneficio penitenciario de liberación condicional por edad permite que el interno con más de 75 años egrese del establecimiento penitenciario a fin de que cumpla su condena en su domicilio, siempre y cuando... Tres requisitos: haya cumplido de manera efectiva con 1/3 de la pena, acredite el lugar de residencia y atención de familiares, sufra alguna enfermedad o su estado de salud sea de pronóstico delicado. Ahí está entonces, o sea, cumpliría su condena, sería una especie de arresto domiciliario, ¿verdad? Terminaría de cumplir su condena en su casa con esas tres condiciones que habíamos leído hace instantes. Y aquí el tema de la excepción, porque algunas voces, digamos, que cuestionaban este tema. Ojo, que es curioso, porque, por ejemplo, Johnny Lescano cuestionaba este tema y decía, ojo, también pueden salir terroristas, que por aquí, que por allá. Bueno, ahí está la excepción, ¿no? La presente norma no comprende a los condenados por terrorismo, violación sexual y narcotráfico. El tema de lesa humanidad queda fuera y obviamente esto le abriría la puerta al expresidente Alberto Fujimori. Lo interesante es ver quiénes firmaron, porque claro, la firma Roberto Vieira, el más fanático, no pasó ni horas para que presente su proyecto de ley, pero la firma, ojo, Salvador Heresi de Peruanos por el Cambio, Sergio Dávila de Peruanos por el Cambio también, Edwin Donaire de Alianza para el Progreso, y la única firma es de Marco Miyashiro de Fuerza Popular. Ahora, lo curioso ha sido la reacción de algunos congresistas de Fuerza Popular, pero digamos más vinculados a Keiko Fujimori, quien, recordarán, siempre ha sido su postura decir que la fuerza política de Fuerza Popular del Fujimorismo no se va a utilizar para el beneficio de Alberto Fujimori. Miyashiro no estaría en esa línea, estaría justamente, digamos, más cercano, recordemos el vínculo que tiene con el padre Alberto Fujimori, y él firmó. De eso también vamos a conversar porque estamos enlazados ya desde el Congreso de la República con la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, pero obviamente para hablar sobre este debate, ¿no?, que se ha extendido hasta estas horas. Congresista Letona, muy buenas noches, gracias por atendernos a esta hora. Hola Cristian, buenas noches. Sí, estamos en este momento justo en un cuarto intermedio. He salido un momento para poder contarles en qué andamos. Estamos justo trabajando un texto sustitutorio para el tema de la reconstrucción. ¿Cuáles son, digamos, qué es lo que, digamos, tiene los mayores cuestionamientos contra el proyecto de ley y cuáles serían justamente estos cambios, esto que sustituiría el proyecto como vino de parte del Ejecutivo?
Básicamente hay tres problemas, Cristian. El primero está orientado a la función de control que realiza la Contraloría General de la República y de cierta forma la disposición que tiene este proyecto de ley original del Ejecutivo que elimina el control posterior. Eso es más o menos fácil, estamos llegando a un acuerdo para eliminar la prohibición del control posterior y estableciendo que el control será concurrente. Un segundo tema está vinculado a las sanciones que se aplicará a las autoridades de los gobiernos subnacionales, alcaldes y gobernadores regionales, por parte del Consejo de Ministros. Esto obviamente ha generado la alarma de varios sectores del Congreso e incluso de algunos alcaldes y presidentes regionales que podrían interpretar que esto es una injerencia en sus funciones siendo autoridades elegidas. Y finalmente el tema de la antinomia en materia legislativa. En el proyecto original del Ejecutivo se señala que esta es una supernorma, una ley orgánica, que estaría por encima incluso de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, de la ley orgánica de gobiernos locales, de gobiernos regionales, y ahí es donde nosotros también le estamos poniendo una serie de candados en ese sentido para que no se malinterprete la necesidad de aplicar el principio de subsidiariedad, entre otros aspectos, digamos, de menor rango, pero por esos tres grandes temas es que pasan la mayoría de las observaciones. Ok, me dijo, congresista, que en el primer punto, el tema de el control y el control a posteriori, digamos, eso podría ser fácilmente subsanable. ¿Cómo así? Sí. Lo que pasa es que el proyecto original señala, creo yo, erróneamente, que como hay un control concurrente y vinculante, esto ya eximiría de la obligación de realizar un control posterior. Elimina la posibilidad del control posterior cuando todos sabemos que el control posterior es mucho más amplio y global, siendo que el control posterior es mucho más amplio y global, siendo que el control concurrente que propone es respecto de solamente una etapa del proceso de contratación, con lo cual nosotros sí vemos ahí un vicio de inconstitucionalidad que creemos tiene que ser subsanado. Y ahí no ha habido mayor duda en las fuerzas políticas que integramos este Congreso para corregir este tema. Peruanos por el Cambio también incluido, el oficialismo también incluido, que este es un problema superable. Sí, nosotros hemos coordinado, les hemos explicado. Yo quiero resaltar el ánimo de este debate. Nuevamente lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, este Congreso no es más un Congreso de mece partes, sino un Congreso que busca que a través del debate alturado y con respeto podamos llegar a consensos. En el punto 2, el tema de las sanciones y el Consejo de Ministros, se hablaba también, por ejemplo, de que, digamos, la autoridad ejecutora de este proceso de reconstrucción iba solamente a rendir cuentas o a ser fiscalizado ante el Acuerdo Nacional y no ante el Congreso de la República. Eso, digamos, ha sido superado. ¿También es un punto importante o no tanto? Nosotros confiamos en el Acuerdo Nacional como un mecanismo de participación de las fuerzas políticas, pero en materia de rendición de cuentas, el Congreso de la República es el espacio ideal y constitucionalmente vigente para la rendición de cuentas por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los gobiernos subnacionales, y ahí es donde hemos propuesto el cambio y este también ha sido aceptado. Correcto. El punto solamente 3 quedaría entonces de alguna manera pendiente, ¿no? El tema de que esta es una ley de leyes que está por encima incluso, ¿no?, de muchísimos, por ejemplo, planes urbanísticos o planes urbanos que por ahí no tienen las municipalidades. Es decir, yo entiendo su punto, coincido con su punto, pero al mismo tiempo, con este proyecto de reconstrucción se podía aprovechar que, por ejemplo, muchas municipalidades, o tienen un plan urbano o nunca lo han puesto a ejecutar, y aquí podía venir, obviamente, con un proyecto de reconstrucción más grande, más poderoso, a decirle, bueno, señores, autoridades, ustedes no hicieron durante tanto tiempo estos temas, tienen que ponerse ahora a trabajar. Esta gente que vivía aquí, no, estos ciudadanos, estos habitantes ya no pueden vivir acá, ustedes le dieron permiso, estos permisos tienen que ser revocados. Es decir, había una parte positiva. ¿Cómo encontrarle un punto medio, congresista? Sí, yo creo que ahí es donde más desconocimiento se ha evidenciado el día de hoy.
El marco constitucional establece diversos tipos de interpretación o métodos de interpretación en nuestro ordenamiento jurídico. Y decir que en caso de antinomia se preferirá esta ley es ser imprecisos e incluso lindar con lo inconstitucional, teniendo en cuenta la característica de leyes orgánicas aprobadas con antelación. Nosotros lo que hemos propuesto en Fuerza Popular es que haya una interpretación teleológica. ¿Qué tiene que ver eso para las personas que nos están viendo que no son abogados? Es una interpretación que tiene que ver con el fin de la norma. Entonces, será aplicable, en caso de contradicción, la norma de reconstrucción cuando tenga que ver temas del proceso de reconstrucción. Pero, por ejemplo, si surge una controversia respecto a un tema del Sistema Nacional de Control en el marco de la reconstrucción, será aplicable la norma del Sistema Nacional de Control General. Y ahí es bien fácil, hay criterios que ya ha establecido algunas sentencias del Tribunal Constitucional, con lo que creemos que este punto también podría ser salvado. Cristian, lo que yo creo es que lo que hay que ponderar, si bien es cierto que hemos tenido malas experiencias en la organización del territorio, es que en este caso estamos priorizando el proceso de reconstrucción y reubicación. Estamos eliminando la frase erradicación también, por ser una frase poco feliz, respecto de las personas que han sufrido la pérdida total o parcial de sus viviendas. Y ahí incluso hay mecanismos a través de los cuales puede operar la figura legal de la permuta o incluso la renuncia a los derechos sobre determinados predios. Creo que se han evidenciado mecanismos que han funcionado a lo largo de la región e incluso en otras experiencias que podrían ser adecuados. Finalmente nosotros estamos con la mejor predisposición, pese a la hora, estamos todas las bancadas representadas en esta reunión y creemos que vamos a salir con humo blanco. Congresista, humo blanco, efectivamente. ¿Cuándo podría haber ese humo blanco? Porque, claro, han habido también algunas voces que la urgencia, dejarlo importante para después, e incluso se le escuchó una breve intervención a Kenji Fujimori. Digamos, se reinicia el debate el día de mañana. ¿Cuándo podría estar aprobado con estos cambios, con este texto sustitutorio que usted ha planteado? Se reinicia el debate mañana. Hoy día pensamos cerrar el texto sustitutorio en las próximas horas. Mañana se reiniciaría el debate. Yo no voy a hacer mayor comentario respecto a lo de Kenji o a lo de Frente Amplio, porque son posiciones antagónicas. Uno pide aprobación cual mese partes y la otra bancada pide no aprobación. Nosotros estamos procurando hacer modificaciones sustanciales de forma al proyecto que nos permitan también sacar adelante el proceso de reconstrucción, dejando tranquilos a los gobernadores, a los alcaldes o incluso a la Contraloría y al defensor, que han manifestado una serie de observaciones que nos parecen atendibles. Correcto. Unas cortitas, porque se habló justamente de la falta, y creo que fue un poco lo que planteó Marisa Glave en una intervención aquí en Canal N, que no se tomaba en cuenta instrumentos como el ordenamiento territorial y la planificación urbana vigentes. ¿Ustedes comparten esta posición más allá de que? Yo creo que acá hay un desconocimiento, Cristian, por parte de Marisa. Marisa hablaba de la necesidad de incorporar al CEPLAN como un mecanismo de planificación urbana, y aquí estamos hablando de un proceso de reconstrucción que sin duda va a merecer un sinceramiento del ordenamiento territorial, pero la planificación que sin duda va a merecer un sinceramiento del ordenamiento territorial, pero la planificación del CEPLAN no entra, porque la planificación del CEPLAN no tiene que ver con reconstrucción, sino con planificación. Y ahí es donde hay que saber emplear las figuras jurídicas que correspondan. Ya le hemos explicado justo antes de salir, ese era el tema que estábamos tocando, y vamos a dejar en la reconstrucción de lado el accionar de ese plan, teniendo justamente como referencia la función que cumple. Ok, pero congresista, a ver, en algunos casos va a ser reconstrucción y en otra prácticamente podríamos hablar de construcción. ¿No es un buen momento para aprovechar esta emergencia y poner en práctica por ahí planes urbanos que han sido dejados de lado históricamente por algunas autoridades? Sin duda, Cristian, sin duda va a ser una oportunidad, pero lo que no puede hacer es que primero pidamos un plan y después reconstruyamos. Lo que vamos a hacer es empezar a reconstruir lo que ya existía y en paralelo aplicar los planes que ya están aprobados. Ese es un mecanismo sui generis, el de la reconstrucción, que implica
seguir con lo avanzado e ir corrigiendo sobre la marcha en base a los planes que ya tengan aprobación. Y ahí veo que coincide porque fue justamente la frase que le escuché a Pedro Laechea de Peruanos por el Cambio. La parte financiera, congresista, ni se ha hablado, ¿verdad? Digamos, ¿cuánto va a costar un estimado? La parte financiera, no le hemos tocado, hay un fondo. Y lo que sí hemos tocado es, por ejemplo, el tema de garantías. No vamos a eliminar el tema de la carta fianza a las empresas que postulen, que también era una propuesta del Ejecutivo, y va a haber un reconocimiento de los gastos de financiamiento. Correcto. La congresista Úrsula Letona, y aquí cambio completamente de tema, ¿firmaría el proyecto de ley planteado por Roberto Vieira? Nosotros en Fuerza Popular hemos reiterado que nosotros no legislamos con nombre propio, lo hemos señalado a lo largo de la campaña, no se va a usar nuestra fuerza política para beneficiar a algún miembro de la familia Fujimori, y lo que estamos haciendo es respetar la posición de la familia. Sin embargo, lo que sí creemos, Cristian, importante, es que si el Ejecutivo viene evaluando la posibilidad de indultar al presidente Fujimori, como lo ha dicho su vocero, como lo ha dejado entrever el presidente, creo que deberían hacerlo con la mayor reserva posible, considerando que están jugando las expectativas que tiene el expresidente. Pero congresista, eso no lo dijo. Respecto de su libertad. Eso no lo dijo el Ejecutivo, y más bien Fernando Zavala fue claro en decir: no hablamos de indultos, sino de un proyecto de ley que sea presentado por el Congreso. Inmediatamente reaccionó Roberto Vieira. Pero lo que usted me dice entonces es que ese proyecto no lo firmarían porque ustedes sienten que sería con nombre propio para Alberto Fujimori, y ustedes, como han dicho más de una vez, se han comprometido a no utilizar el poder político para beneficiar a Alberto Fujimori. Esa sería, digamos... Esa es la posición que hemos tenido desde la campaña. Nosotros, bueno, es que en realidad el Ejecutivo, y hablo del Premier, del vocero y del presidente, no han tenido una línea clara en este tema. Hay que interpretarlos, y lo que yo sentía es que estaban evaluando el tema de un indulto humanitario. Correcto. Hay que tener en cuenta, Cristian, que hay una sentencia de la Corte Interamericana que también tendría que ver con esta posibilidad de un arresto domiciliario, o la figura que se escoja, que impediría que por los delitos que ha sido sentenciado el expresidente Fujimori aplique esta clase de beneficios. Finalmente, nuevamente, Cristian, creo que corresponde al Poder Ejecutivo, específicamente al presidente, tomar una decisión respecto del indulto en la absoluta reserva y evitar que este tema se manosee políticamente, nuevamente. Congresista, no le quito más tiempo, le agradezco muchísimo, sé que nos ha dado y que se tiene que ir. Me parece, sin embargo, que esto puede traer más disputas al interior de la bancada de Fuerza Popular, el tema no de la ley Vieira, pero vamos a ver. Y otra cosa, ayer le hizo columna muy interesante en el diario El Comercio, y espero tenerle esta semana justamente para que profundizar en esos antecedentes que le pidieron, pero me llamó la atención que no se haya dado el debate. Vamos a ver si lo podemos hacer acá en el set de Abocajarro con Bernardo Rocarrey. Creo que es un debate que interesa a todos. Mira, Cristian, nosotras, en primer lugar, hablar sobre el tema de disputas al interior de la bancada no va a haber. Nosotros debatimos alturadamente y finalmente tomamos una decisión en bloque respecto de cualquier proyecto. Y en el otro tema, nosotros esperamos ese día al Consejo de la Prensa Peruana. Lamentablemente ellos no pudieron asistir, pero creo que es más que obvia la vocación que tenemos tanto Alejandra, quien te habla, y nuestra bancada de escuchar, de dialogar. Pero eso sí, Cristian, con mucho respeto y altura, y no con insultos o acusaciones personales. Creo que es importante ponderar el debate y, de fruto de eso, sacar las mejores leyes para nuestro país. Úrsula Letona, muchas gracias. Gracias, Cristian. Ahí está, la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. Me ha quedado clarísima la posición, ojo, sobre el proyecto de ley de Roberto Vieira. Y eso es lo que decía, pues, ya no vamos a utilizar disputa, la palabra que ha dicho la congresista Úrsula Letona. Son posiciones completamente las antípodas al interior de Fuerza Popular. Queda claro, lo dije, Marco Miyashiro, más cercano a Kenji Alberto, inmediatamente firma el proyecto de ley, pero, y claro, a ver, si es que a mí me lo dicen, yo no creo pues que el gobierno esté pensando en este tema, no me da para que tenga tanto, pero más bien es una pelotita que la deja centrada, que podría generar, digamos, un rompimiento, una cierta, pero más bien es una pelotita que la deja centrada, que podría generar, digamos, un rompimiento, una cierta debilidad al interior de la bancada de Fuerza Popular. Porque si ya Kenji y Keiko venían en un tira y afloja, esto da en la línea de flotación de lo que es
digamos, el deseo de Kenji y de su padre y obviamente de los congresistas fujimoristas más cercanos a Alberto y por ende a Kenji. ¿Se firmará o no? Bueno, ya lo ha dicho Úrsula Letona, está en la misma línea de Luis Galarreta. Nosotros no vamos a firmar, ese es un proyecto de ley con nombre propio. Complicada la situación. Vamos rápidamente a plantear algunas cositas.